Estamos de vuelta a las 8:45 y les voy a decir lo que planteaba uno de nuestros invitados. Pasamos de una situación francamente compleja, difícil, complicada para el país, como es el tema del proceso que se sigue por los delitos de genocidio e incumplimiento de deberes con la humanidad, a dos altos cargos militares, uno de ellos antiguo jefe de Estado cuando se cometieron las peores atrocidades de las que ha tenido historia Guatemala, quizás solo en la época de la conquista ocurrieron peores, a un tema que es probablemente tan complicado y tan penoso como el anterior. Vamos a hablar ahora de la situación fiscal en nuestro país y nos acompañan Gunter Estacuita Mayá, que él es analista económico, Ricardo Barrientos es investigador en el tema fiscal, es exministro de Finanzas, viceministro, perdón, de Finanzas. Gracias a ambos por acompañarnos, bienvenidos. Ustedes decían, esto es peor que el tema anterior y están hablando de ese agujero fiscal de más de 1 millardo de quetzales que ha obligado al Ministerio de Finanzas esta semana a empezar a restringir gastos en ministerios y secretarías. Gastos como viajes al exterior, combustibles, pago de bonos a empleados, compra de equipo, contrataciones de nuevas personas. ¿Por qué ustedes lo comparan con el caso que veíamos en el segmento anterior como algo peor? ¿De qué debemos preocuparnos con esta restricción de gastos? Bueno, primero porque es un conflicto político. Fíjense ustedes que en el ICEFI acabamos de publicar un informe y ahí pareciera que estamos hablando de una contradicción, porque en 2012 se aprobó una reforma tributaria que ha entrado plenamente en vigencia en este 2013 y entonces estamos hablando de agujero fiscal, que es lo que está pasando. Bueno, lo que pasa es que los impuestos, especialmente el de la renta, que fueron reformados por la ley de actualización tributaria, esos no están cayendo. En abril creció 22%, el impuesto sobre la renta de empresas, abril creció 33%. Entonces, en primer lugar, ahí no estamos viendo una caída de impuestos. Lo que sí estamos viendo es que el presupuesto está más alto de lo que realmente está rindiendo los ingresos fiscales. Pero acá, ¿qué quiere decir? Que el Congreso de la República le dio permiso, generó la expectativa para gastar más allá de los recursos que realmente se están manteniendo. Y acá peca el Banco de Guatemala porque estimó mal el crecimiento de las importaciones. Hay una contracción del comercio exterior. Pecó el Ejecutivo porque dijo que el impuesto sobre la renta iba a crecer 40%, bueno, en realidad solo van a crecer 30%. O sea, la reforma tributaria es un éxito en ese sentido, porque sí está creciendo mucho más de lo normal el impuesto sobre la renta, pero no 40%. Nuestras autoridades, entonces, del Banco de Guatemala y luego del Ministerio de Finanzas, pecan por positivas, por optimistas. Por optimistas. Porque sobredimensionan el resultado de esa reforma. Y peca el Congreso de la República. Al aprobarle un presupuesto. Porque autorizó 3.550 millones de quetzales al Ejecutivo para gastar, pero no le aprobó la fuente de financiamiento que iba incluido en el mismo presupuesto, que son 2 préstamos, ¿verdad? El del BID y el del Banco Mundial, que fueron incluidos en la autorización para gastar, pero no en los recursos. Gunter, pero entonces planteado así, la situación no es tan compleja. Por un lado, tendría simplemente que racionalizarse el gasto conforme a los ingresos, por un lado, y por el otro lado, el Congreso tendría que dejar de hacer lo que está haciendo, sentarse a aprobar esas 2 fuentes de financiamiento para el resto del presupuesto y se arregló la situación. Sería muy simple. No, el problema que existe realmente es en qué van a reducir los gastos. O sea, hacia dónde se va a priorizar el gasto, porque si sigue el Congreso parado como está en este momento, hacia donde hay oportunidad no va a de haber negocio, que es habitualmente lo que ocurre gobierno tras gobierno. Así es, entonces, ¿dónde van a priorizar? Y ese para mí es realmente el problema, porque como bien decías... ¿Obra pública? Es una buena pregunta. Contratación, por ejemplo. Pero el tema básico es cuál yo como gobierno es mi directriz hacia dónde quiero ir. Yo creo que el ministro de Finanzas, al hablar de recortar gastos como sueldos y cosas como esas, no ha priorizado. O sea, realmente no dice en que esos millones que se están reduciendo, es imposible que con los gastitos que están quitando vayan a lograr llegar. O sea, su punto es que no van a reducir esos 1.275 millones del agujero. Yo no creo. A disminuir el agujero, a hacerlo más pequeño. Un poquito, pero no tanto, porque los ingresos, si bien es cierto, están creciendo, tampoco van a crecer a ese ritmo.
O sea, creo que la proyección macroeconómica que se tenía está totalmente equivocada y comparto con vos totalmente que ahí está el problema. Pero perdón, Paola, disculpen que sea así tan cataclísmico, pero no es un agujero de 1.200. No, es más. Son 6.000 millones. Por los Son préstamos 6 que millones. no tenemos. Son 3.550 de préstamos, 2.000 millones Que se pueden aprobar todavía que esos se pueden préstamos, aprobar Ricardo. todavía. Se pueden aprobar, pero no se han aprobado. Entonces, habían gastos, porque la mitad de esos préstamos financian el pago de la deuda. Es pagar deuda con deuda. Es ir a sacar del cajero automático un retiro para pagar el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Pero sí es cierto que mejora el rendimiento de la deuda. ¿Contratamos deuda más barata para pagar deuda más onerosa o no? Es relativo, porque este año está venciendo el eurobono que se colocó en 2003, ¿verdad? Entonces sí hay cierta revolvencia, ¿verdad? Como Europa se está cayendo, fuimos a colocar muy bien bonos al eurobono mercado. Lo que quiero decir acá es... Como Europa se está cayendo. Claro, Sí, Y no quiere sonar fatalista. el Ministerio de Finanzas salió con la intención de colocar 500 millones de dólares en el Y euromercado. colocó 700, ¿no? No, coloquen 700, son bienvenidos. Así le estamos diciendo a Latinoamérica, porque los inversionistas europeos... A unas tasas mucho mejores que Aún las que no, Guatemala jamás había colocado. Claro, por supuesto. Pero usted habla de los 6 millardos. De 6 millardos. Entonces, el tema es que nosotros en nuestro análisis, por ejemplo, si no se aprueban los préstamos, si no se levantan las aduanas, porque el impuesto sobre la renta está creciendo, pero las aduanas están hechas un desastre. Eso sí, hay que decirlo. Y eso no es culpa de la reforma tributaria. Eso se llama corrupción, eso se llama contrabando, eso se llama defraudación aduanera. ¿Ya? Entonces, y luego hay unos 500 millones sobreestimados en el presupuesto por donaciones corrientes. Quiere decir que hay un agujero, 1.4% del Producto Interno Bruto, son 6.000 millones de quetzales, es un montón de plata. Entonces, si eso no tiene salida, es una subejecución forzada en bienes y servicios, que es de lo que ya habló. Ahí van medicamentos, combustibles, vehículos, insumos básicos, 22% en inversión pública en infraestructura, porque no se le va a pagar, 22%, ¿verdad? así Programas sociales. Así es de que, por el momento, el agujero es de 1.200. Si las cosas no cambian, va a ser de 6.000, y entonces sí que vamos a empezar a tocar temas. Otra solución sería meter la mano en el tambo de dineros que uno cree que es la caja fiscal, pero la caja fiscal al final del año solo tiene 600 millones de quetzales, y el hoyo es de 6.000, es 10 veces más grande. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí, el tema de la austeridad es un problema, pero ¿qué pasa con esos recortes? Si recortan bienes y servicios, como ya está en la orden del Ejecutivo, ahí hay recorte para proveedores de medicamentos, hay contratistas, hay programas sociales, hay Pero dicen alcaldes. que no, ellos mismos dicen que no van a recortar en esa parte. seguridad ni programas Ni sociales, pero programas ustedes se sociales. muestran escépticos. entonces, ¿qué? Ricardo asegura que Ese sí. es el tema básico. ¿Qué? Entonces, no, pero ¿qué? ojo, porque el agujero hoy es de 1.200. Si llegan a 6.000, yo quiero saber si no van a tocar los programas sociales. Por ese tema básico es que el presidente debería ser quien dice a dónde se van a enfocar, qué van a afectar, y como bien decía, siendo político esto, el problema que hay es hasta dónde van a sacrificar realmente el aspecto político, porque si luego dicen, mire, vamos a recortar programas sociales, ¿qué va a pasar? Van a terminar haciendo lo que hacía la UNE. Esto es que entregaba un aporte hoy y luego volvía a entregar el siguiente dentro de 6 meses, y así mantenía entretenidas Y en a las el último guardas. año solo hizo un pago. La pregunta Peor, es, van a ¿cuánto? terminar haciendo lo que hizo la UNE, que el presidente le terminaba cediendo al Congreso, a las demandas que no son públicas, a la negociación espuria, los préstamos a chantajes. cambio de qué. Oh, sí. Eso es lo que no se ha dicho, y son obras. Son 575 millones de quetzales en el listado geográfico de obras Que aprobaron de por la última hora libre el año pasado. en la Comisión Y de no lo Finanzas, teníamos. y no lo Así es. tenían, y eso está sin destino. Ahí está el botín. 575 millones de quetzales. Entre esos los 75 millones de la Universidad de San Carlos, que tenía candados para el así es, hospital renal, exactamente. y lo demás repartido en Totonicapán, principalmente después de la masacre. Hay una ahí. negociación espuria que está teniendo lugar, que es opaca, y es los préstamos resolver, medio taponar ahí el agujero fiscal, ¿a cambio de qué? Ricardo, Esa es pero la política. préstamos, y me temo que vienen también los bonos ya, ¿no? Los Sí. bonos para pagar deuda de arrastre. Así es. ¿Ustedes han vuelto a oír hablar de ese tema? Bueno, el presidente lo ofreció en la Así Construfer, es. ¿no? Ujú. Lo ofreció en la Construfer y ya está en Así es. negociación. Ya está en negociación. Ahora que lo aprueben nosotros. Pero eso tiene que pasar primero por la Junta Monetaria, Así es.
tiene que pasar por la Dirección de Crédito Público, tiene que pasar por CGPLAN. Pero te luego tiene recuerdo que en la pasar por Junta Congreso. Monetaria el gobierno ya tiene suficientes votos. Pero la Junta Monetaria pues también entonces ya hay que dijo que empezar a estaban hacer. sobreendeudados. Ya estaba diciendo que se está llegando a un límite de Y no sobreendeudamiento. estoy tan Pero no, seguro. ustedes me estaban diciendo que el Banco de Guatemala hace un ratito entrega estudios que no son fiables. Por ejemplo, sobreestiman el crecimiento, sobreestiman los Las ingresos. importaciones. Yo más creo que quien sobreestima más fue el Ministerio de Finanzas al obviar la parte técnica. Yo creo que Miguel Gutiérrez se planteó muy bien cuando plantea sus proyecciones y coincide mucho con lo que estaba viendo acá. Pero creo que el Ministerio se prestó a querer hacer una buena carta de Santa Claus, ¿verdad? Y ahí está el problema. ¿Y cómo lee usted que ahora el ministerio reajustó esa recaudación mismo. cuando hay un nuevo superintendente y le rebajó más de 1 millardo? Exactamente. Yo creo ¿Qué que lectura le da usted a eso? Eso se se llama control de aduanas. aceptan su error. Eso Ya se llama aceptan su control sobre las aduanas. Ese era el pleito. Y por eso es que la recaudación, el único rubro donde la recaudación no está creciendo es el ramo aduanero. Así es. Entonces, tenemos una desaceleración. Pero cuando no crece el ramo aduanero significa que se está incrementando La corrupción. la corrupción, claro. Se escurre. No es que no se recaude. Porque las importaciones sí crecen o no crecen. No al ritmo, No al ritmo, no al ritmo previsto por el Banco de Guatemala. Abril cayeron 1.8% en territorio aduanero. Pero En territorio aduanero, y la pero en la vida real. Por eso, pero una la buena recaudación creció 3.9 en el IVA importaciones, probablemente por un problema de los días de la Semana Santa. El tema es Los que si furgones crece, en Fly, claro, si creces, no creemos que sea más allá del 4%, pero el Banco de Guatemala sostiene un rango entre 7.3 y 12.7%. Ese es un mundo en el que yo quisiera vivir. Sí. señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Muchas gracias. Vamos ya a conocer la información.